Y la Fundación GIS Chile en realidad nace por la necesidad de tener un espacio desde donde poder entregar a los pacientes y a sus familiares información especialmente sobre GIS, pensando en que los pacientes no tuvieran que recorrer un camino tan difícil como me tocó a mí, desde el momento que me diagnosticaron cáncer hasta que tuve un diagnóstico correcto y pude empezar con mi tratamiento, que fueron 7 años. En un principio nos concentramos en trabajar solo para los pacientes con GIS, pero después de un año nos dimos cuenta de la necesidad de entregar información y nos abrimos a distintos tipos de cánceres gastrointestinales. Y detectamos 4 áreas de trabajo principalmente: el acompañamiento al paciente, la entrega de información, apoyar a la investigación y la abogacía. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro webinar de aniversario, donde hablaremos del cáncer gástrico y de una condición de salud de la cual no hablamos mucho generalmente, y es que un 70% de la población en Chile tiene una bacteria que podría eventualmente causar un cáncer gástrico. Estamos conmemorando 9 años de la Fundación GIS Chile y hoy estamos muy contentos de estar junto al doctor Marcelo Garrido, quien ha caminado junto a nosotros durante estos 9 años, siempre acompañándonos, apoyándonos y estando disponible para participar en instancias educativas como esta. Queremos hacer una especial mención a quien ha colaborado para construir nuestro ciclo de podcast educativos y en especial este webinar. Queremos agradecer a Bristol Myers Squibb, quien nos apoya a contribuir con la prevención de los cánceres gastrointestinales en nuestro país a través de espacios educativos como este que estamos compartiendo con ustedes hoy. Para hablar sobre el tema que nos convoca hoy día y responder a sus inquietudes, como les contaba anteriormente, estamos con el doctor Marcelo Garrido. Él es oncólogo gastrointestinal, coordinador de oncología de la Clínica Indisa, director médico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor e investigador principal del Centro de Estudios Clínicos SAGA en Santiago de Chile. Doctor Garrido, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de Fundación GIS Chile para informar y trabajar juntos en la prevención del cáncer en nuestro país. A quienes nos están acompañando hoy día les recuerdo que en el cajón de preguntas y respuestas pueden escribir sus preguntas y consultas y el doctor Garrido se las irá contestando o las contestará, mejor dicho, al final de nuestra conversación. Doctor Garrido, para comenzar, partamos explicando qué es el Helicobacter pylori y por qué está presente en un porcentaje tan alto de la población chilena.
Ahí está. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Piga, por considerarme para este nuevo aniversario. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo a la distancia para poder resolver todas sus dudas. Tengan mucha confianza con preguntar. Siempre se dice que no hay ninguna duda que sea mala o ninguna pregunta que sea mala. Si la sé, se la respondo. Si no la sé, se lo digo y después la buscaré y se la responderé individualmente. En relación a tu pregunta, Piga, el Helicobacter pylori es una bacteria que ha convivido con los humanos desde los albores de la humanidad. De hecho, se han encontrado en momias antiguas de hasta 11.000 años atrás, donde hay restos del Helicobacter pylori. Así que parece ser una bacteria muy importante porque convive con nosotros, pero parece que a esta altura ya no nos sirve de tanto porque eh, eh, probablemente cuando consumíamos muchos más productos derivados directamente de la naturaleza, a lo mejor tenía un rol, pero hoy en día ya no tiene un rol muy importante. Pero bueno, es claramente una bacteria que convive con nosotros. Se puede decir que también es un marcador de una suma de bacterias que uno tiene en el estómago. Eh, y bueno, hay una población muy importante en el mundo que vive con ella. En Chile, cuando uno lo ha medido, es cerca del 70% de la población que tiene esta bacteria en el abdomen. Y en verdad, por las cosas que puede producir, la consideramos mala, pero no sabemos del todo por qué ha tenido tanta permanencia con nosotros durante milenios. Así que, pero claramente hoy en día es una bacteria que nos puede producir problemas y por eso es que es tema de conversación. Qué interesante, o sea que no es algo reciente, venimos con eso hace mucho, mucho tiempo. Doctor, ¿y qué síntomas son los que habitualmente se presentan para que uno sospeche que podría tener esta bacteria? Bueno, lo más importante es recordar que el Helicobacter pylori puede no producir ningún síntoma. Porque uno si tiene alguna molestia puede ir a consultar y que lo busquen, ¿no es cierto? Pero en verdad la mayoría de los pacientes no tiene ningún síntoma. Entonces hay que buscarla dirigidamente, no hay que esperar a tener algún síntoma. Y cuando da algún síntoma, son síntomas súper inespecíficos, un poco de dolor de guata o más asco o sensación de que no se vacía bien el estómago, reflujo, pero son todos síntomas muy inespecíficos que a uno le pueden pasar solamente porque come una comida muy pesada o que comidas que producen mucha producción de ácido en el estómago, puede provocar exactamente los mismos síntomas. Por lo tanto, no hay un síntoma así como patognomónico, decimos nosotros, como que sea distintivo de la infección por Helicobacter pylori. Así que lo mejor para recordar es que no produce ningún síntoma y que tenemos que buscarla. O sea, ¿eso significa que la encuentran cuando están buscando otra cosa? ¿O en un examen de rutina? ¿O cómo? Exacto, la puedes buscar dirigidamente o eh, la puedes encontrar cuando estás haciendo un examen por otra cosa. Ya, y entonces, para saber que uno la tiene, uno debería hacerse algún examen tipo rutinario cada cierto tiempo, como para decir, para buscarla, ¿eso? ¿Así debería ser? Exactamente, exactamente, Mm. exactamente. Por ejemplo, en la endoscopía de rutina se busca, o sea que si uno se hace una endoscopía porque tiene un reflujo, van a buscar la bacteria, porque es una búsqueda que es rutinaria y protocolizada en una endoscopía. Y hay otros tipos de exámenes también donde se puede buscar, en la sangre o en las deposiciones, qué sé yo. Ya, y por ejemplo, para una persona sana, ¿hay una recomendación a cierta edad o cada cierto tiempo
hacerse una endoscopía para detectar eso? ¿Hay un Claro, protocolo para eso? ¿Sí? claro. Entonces, si alguien tiene algún síntoma gastrointestinal importante, eh, entonces tiene que o hacerse un examen para buscar el Helicobacter pylori, por ejemplo, un test de antígeno en deposiciones, que sería como fácil hacérselo, no es tan incómodo, o a través de una endoscopía, ¿no es cierto? Porque la endoscopía cuando se busca. Eh, pero si, si el paciente no tiene ningún síntoma, no tiene ningún factor de riesgo, es una persona sana, 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 y tiene 40 años, debería hacerse una primera endoscopía para verificar que, que si tiene o no tiene alguna alteración en el estómago y si tiene o no tiene Helicobacter pylori. Perfecto, me quedó súper claro. Y bueno, entonces yo la otra cosa que le quería preguntar, que en el sistema de salud público está establecido, está reconocido una endoscopía como para eso o solo en casos muy especiales. Claro, los dos exámenes están disponibles en el sistema público y en el sistema privado también. Ya. He hablado de la búsqueda del antígeno de Helicobacter pylori, de fragmentos del Helicobacter pylori en las deposiciones o la búsqueda a través de la endoscopía. Hay varias formas de buscarlo, ya sea pedacitos del Helicobacter en las deposiciones, test de antígeno en deposiciones, así lo piden los médicos, o el test de ureasa, que es una reacción especial que se hace en una muestrecita que se toma en la endoscopía. También puede hacerse a través del test de aire expirado. La bacteria genera un producto que puede salir por el aire que uno expira. Entonces, uno puede hacer un examen de la expiración del aire que uno elimina y ahí uno también puede buscar estos productos indirectos del metabolismo de la bacteria. Entonces son las tres formas cómo se pueden buscar, siendo como el más fácil el antígeno en deposiciones y el que es como un poco más complejo porque es un procedimiento un poco más invasivo, ¿no es cierto? Sería a través de la endoscopía. Claro, pero no, también, o sea, incluso el otro del test de respirado, no son test muy invasivos, como dice usted, entonces quizás mucha gente más podría tener acceso a ellos, ¿no? Sería mucho más fácil. Exactamente, exactamente. Claro, porque a veces hay mucha lista de espera para una Claro, endoscopía o uno le tiene miedo. Entonces, estos otro tipo de test son una forma de ir acercándose también a la pregunta de si uno tiene o no tiene la bacteria en su estómago. El test de aire expirado y el test de antígeno en deposiciones. perfecto. Y por ejemplo, si uno no se hace, no se hace el examen y no sabe, o qué consecuencias podría tener el hecho de uno no saber que tiene esta y no tratarlo, que la bacteria siga ahí. Claro, el tener la bacteria, el estar infectado por Helicobacter pylori, generalmente no produce nada. Puede producir algunos cambios en el estómago muy en específicos, como la gastritis, ¿no es cierto? Ujú. Gastritis crónica con el tiempo. Eh, Otros pacientes pueden hacer algún tipo de manifestación que son más importantes, como las úlceras, ya sea del duodeno o las úlceras del estómago, que también pueden asociarse a la infección por Helicobacter pylori. Y una pequeña fracción de los pacientes infectados, se dice que el 1% puede desarrollar cáncer del estómago. Para que se desarrollen estas patologías se requiere un tiempo de convivencia del Helicobacter pylori en el estómago. Y para el cáncer gástrico es lo que necesita más tiempo. Entonces hay todo un proceso. La infección inicial por el Helicobacter pylori en el estómago, el desarrollo de cambios en la mucosa para llegar a producir gastritis crónica, que se llama, y finalmente en el transcurso de décadas poder desarrollar el cáncer del estómago. Entonces, en verdad uno siempre lo tiene que buscar, especialmente si tiene más de 40 años o tiene algún síntoma, pero si uno tiene más de esa edad y no se ha hecho nunca algún tipo de este examen, no es que esté tarde,
siempre es momento para hacerlo porque el periodo que se demora el Helicobacter pylori en generar enfermedad es un periodo muy largo. Así que no es para asustarse, pero si alguien no se lo ha hecho nunca, nunca y tiene más de 40, debería trabajar con su médico para hacerlo. Pero si alguien ya tiene 60 y nunca se lo ha hecho, entonces es momento de hacerlo y no es que esté tarde tampoco. Perfecto. ¿Y cómo se trata el doctor si finalmente ve que sí tiene esta bacteria, está infectada? ¿Cuál es la manera de tratarlo? Claro, como una infección bacteriana siempre se trata con antibióticos, ¿no es cierto? Cuando hay una infección urinaria que es por bacterias o una amigdalitis que es por bacterias, uno toma antibióticos. En este caso también se hace lo mismo. Se usa una combinación de antibióticos y algunos otros medicamentos que controlan la acidez en el estómago. Con esa combinación que se usa normalmente entre 10 y 14 días, se puede erradicar, le llamamos nosotros, matar la bacteria para que después no siga estando infectando el estómago. Son medidas de tratamiento bastante efectivas. Entonces, cuando uno detecta que tiene la presencia de la bacteria, debe recibir este esquema de tratamiento para el Helicobacter pylori y después hay que controlar que efectivamente se haya ido, porque hay una fracción pequeña, pero es muy relevante, que no elimina la bacteria y por lo tanto hay que volver a intentar con un nuevo esquema de tratamiento hasta que uno lo erradique. Cuando uno la identifica, debe erradicarla, porque si ya sabemos que produce algunas condiciones de enfermedad como la gastritis crónica, las úlceras duodenales o gástricas y el cáncer gástrico, entonces es mejor sacársela de encima y asegurarse de que no quede. Claro. Y en el caso de que uno lo asegura, que se trata, se asegura que no queda, ¿podría volver? ¿Uno podría Bueno, volver a infectarse después o no? acuérdate que el Helicobacter se demora muchos años en generar una condición de riesgo como el cáncer gástrico. Entonces, si ya se erradicó y se fue del todo, en teoría se revierten algunos cambios iniciales que produce el Helicobacter pylori. Entonces, si se vuelve a infectar es como empezar de nuevo. Hay como una nueva Ya. oportunidad Ah, y como se demora tiempo en generar los problemas, no es tan problemático, pero esa situación sí se da, que se llama reinfección por Helicobacter pylori, y en esos casos hay que volver a tratarlo. Por eso es que con cierta frecuencia, aquellas personas que se les diagnosticó la infección por Helicobacter, entonces uno hace un control endoscópico o un control con test de antígeno en deposiciones para verificar que no se haya reinfectado. Cuando se reinfecta hay que volver a tratar. perfecto. Recientemente la Sociedad Chilena de Gastroenterología hizo un llamado para actualizar los métodos de detección que están en los protocolos GES para fortalecer la detección del Helicobacter pylori, ya que si se implementa un protocolo adecuado podría disminuir, probablemente dicen ellos en un 50%, los casos de cáncer gástrico en los próximos 20 años. ¿Qué nos puede comentar ustedes? Claro, es una medida súper importante porque antes teníamos solo la endoscopía y el test de ureasa que se hace en la endoscopía. Y como es invasivo, la gente no se los hacía o como es un examen que cuesta llegar a hacérselo porque hay mucha lista de espera, entonces muchos pacientes no accedían. Y lamentablemente el cáncer gástrico es una patología súper frecuente o también se llama cáncer de estómago, es súper frecuente en nuestro país. Entonces hay que tomar acciones súper concretas para tratar de que no nos siga incomodando tanto, porque el cáncer gástrico puede matar a un paciente. Entonces hay que tratar de tener acciones súper concretas para poder bajar este riesgo. Entonces, una de ellas es aumentar la tasa de detección del Helicobacter pylori. Y en ese sentido, estas estrategias que son menos invasivas, como el test de antígeno en deposiciones, entonces nos ayuda a eso, porque si uno se identifica como lo tiene que tratar, ese paciente debería tener que quedar erradicado de la infección. Obviamente hay una serie de otras medidas, ¿no es cierto?, que uno tiene que tomar para bajar la tasa de incidencia de cáncer gástrico, que son como ir a diagnosticar precozmente en los grupos que son de más de alto riesgo, eh, tratar efectivamente el cáncer gástrico cuando uno lo trata en etapas localizadas,
usar los tratamientos modernos para cuando uno lo diagnostica con enfermedad metastásica. Son todas medidas para tratar de bajar la mortalidad por la enfermedad, ¿no es cierto? Pero esta nos contribuye a detectar más a tiempo y por lo tanto de esa manera bajar la proporción de cáncer gástrico que diagnosticamos en Chile, que somos campeones en esto. Mal récord ese, no me gusta ser Exacto. campeones en eso. Sí. Otra vez que habíamos conversado con usted este tema, nos había dicho que en el zona centro y sur de Chile habían mucho más casos. ¿Qué relación hay entre la región donde la persona vive, la edad, ¿cómo se llaman? Los patrones de alimentación? ¿Qué conexión, qué podemos decir con todo esto que pasa en esta zona de nuestro país? Lo que pasa es que para hacer cáncer del estómago hay varios factores de riesgo identificados. Por ejemplo, la edad, porque mientras uno más años tiene, más riesgo tiene de hacer cáncer. Después, el ser varón, ¿no es cierto? Los hombres tenemos 2/3 de los cánceres gástricos diagnosticados son de hombres y 1/3 de las mujeres. Después, el tipo de alimentación, las dietas que son ricas en consumo de carnes rojas aumentan el riesgo de cáncer gástrico. El consumo de embutidos, comidas ultraprocesadas o alimentos que tienen poca sanidad, por decirlo de alguna manera. Típicamente los productos que se hacen artesanales, que a veces son súper ricos, pero que no tienen un control sanitario del contenido de bacterias, ¿no es cierto? Típico de esas cecinas que se hacen en el campo, que no tienen ningún tipo de control sanitario, esas pueden venir cargadas de bacterias, dentro de ellas también el Helicobacter pylori. Entonces, ese tipo de dietas son las que pueden aumentar el riesgo de cáncer gástrico. Igual como hay dietas que aumentan el riesgo, hay otras que lo bajan, que lo voy a mencionar después. El, el comer, el comer mucho, el ser gordito, ese también es otro factor de riesgo. El fumar también es otro. Obviamente, el tener antecedentes de familiares con cáncer de estómago, eso también está súper estudiado que aumenta el riesgo de hacer cáncer gástrico. Y obviamente cuando uno tiene una familia que porta algún gen, un síndrome hereditario de cáncer de estómago, también. Ahí les mencioné prácticamente todos los posibles factores de riesgo. Entonces, al final, los médicos tenemos que mirar todos estos aspectos para saber cuál es el riesgo de un paciente. Y hay zonas en Chile donde se empiezan a cruzar estos factores de riesgo, ¿no es cierto? Hay gente que come más carne, que come menos verduras, que sería el factor protector, que hay una cierta cantidad de población rural, que le gusta más este tipo o que por cultura acceden más a estos productos más artesanales, o zonas donde hay menor acceso a una endoscopía o hacerse estos test a edades más tempranas, etcétera. Entonces, cuando se van juntando todos estos factores de riesgo, hay algunas regiones que tienen más incidencia y mortalidad por cáncer gástrico. Y en toda la zona centro-sur, siendo la campeona, la zona del Maule, se da con más frecuencia esto. Por ejemplo, Molina es la ciudad que mayor mortalidad por cáncer gástrico tiene en Chile. Y es muy llamativo y nos ha hecho ir a hacer estudios de investigación ahí, de por qué ahí predominan tanto. Pero es como de sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima, esa es como la zona. Y los extremos de Chile ya no hay tanta incidencia ni tanta mortalidad. Pero bueno, lamentablemente ahí predominan otros cánceres, así que al final Claro, terminamos empatando igual. sí, genial, bueno, complejo. Y quizá, bueno, hemos hablado de los factores de riesgo. Ahora, quizás lo más importante, ¿cómo lo prevenimos? ¿Cómo prevenimos? ¿Se puede prevenir la infección por esta bacteria? O sea, usted habló que, claro, comiendo alimentos que no están bien procesados, eso uno, pero ¿qué otros factores podríamos nosotros fomentar para evitar llegar a tener esta bacteria y de la mano también para evitar un cáncer gástrico, ¿no? ¿Cuáles son esos factores protectores que usted mencionaba? Que Claro. quizás ahí está nuestro trabajo, ¿no?
Exactamente. La infección por Helicobacter pylori se puede adquirir desde temprana edad. Se dice que las madres que tienen infección por Helicobacter pylori pueden traspasar a su hijo esa infección. Eh, por ejemplo, cuando se han hecho estudios donde el hombre está infectado por Helicobacter pylori y la mujer está, perdón, el hombre no la tiene y la mujer lo tiene y viceversa, el niño tiene más riesgo cuando la madre está infectada por Helicobacter pylori. Entonces se cree que en el periodo de la lactancia ya hay una forma de traspaso de esta bacteria, no por la lactancia, sino porque la madre tiene hábitos dietarios que puede compartir. Es típico que uno le da la comida al bebé a veces con la mano, le acomoda en la cuchara cuando son más chiquititos, ¿no es cierto? Entonces, eh, entonces, desde épocas tan tempranas como del periodo de la lactancia en adelante, ya nos podemos ir infectando por el Helicobacter pylori. Entonces, el tener dietas saludables, me refiero en la temprana edad, dietas muy higiénicas, es un factor protector para evitar la infección para el Helicobacter pylori. El lavado de manos, ¿no es cierto? Cuando uno prepara alimentos para los niños, cuando prepara las mamaderas, cuando se hace el proceso de lactancia, la higiene durante el proceso de lactancia puede ser un factor protector en la primera edad. Eh, Después, obviamente, es la higiene de los alimentos. Después, ya de más grandecito, evitar el consumo de productos que no tengan un saneamiento, que no tengan registro sanitario, eh, alimentos que no tienen una refrigeración adecuada. eh, y después ya de más adultos se van agregando los otros factores que coadyuvan, ¿no es cierto? Que se resumen, el factor protector es tener una vida más saludable, ya sea dieta saludable, ricas, frutas y verduras, menos carne, menos embutido, más ejercicio, porque el otro factor de riesgo es ser gordito, ¿no es cierto? Entonces, si uno hace más ejercicio y tiene menos riesgo de obesidad, tiene otro factor protector. Entonces, al final, tener una vida más saludable, dietas y actividad física, que son el sinónimo de una vida más saludable, son las que ayudan a proteger de la infección de Helicobacter pylori y a la larga el riesgo de cáncer gástrico. El no fumar, ¿no es cierto? Forma parte del mismo concepto. Claro. Bueno, a comer bien, pues, no cabe duda, es uno de los factores, y hacer ejercicio nos quedó súper claro. Eh, Hasta aquí eran las preguntas que yo tenía para usted. No sé si tenemos preguntas de la gente que nos está escuchando. Parece que no hay. ¿Alguien tiene alguna consulta que quisiera hacernos? Por ahí salió unos aplausos, pero no he visto preguntas. Ay, a ver en el chat. Aquí, Jorge Pereira dice, A ver, yo lo leo bien. ¿comer Pido, a muchas ver. carnes rojas puede ser un Ah, problema? Así, ahí está. Sí. claro, la carne roja es un problema central en que aumenta el riesgo de infectarse por Helicobacter pylori y es un factor de riesgo para cáncer gástrico. El comer carne roja también es un factor de riesgo para otros tipos de cánceres, por ejemplo, el cáncer de colon. De hecho, está mejor estudiado como un factor de riesgo en cáncer de colon que en cáncer gástrico, pero es un factor común para las dos cosas. Así que el consumo de carnes rojas cocinadas a alta temperatura, eh, que, que pueden no tener una adecuada procedencia, o sea, no hay un control sanitario en la producción de la carne, ese es un elemento central en la dieta que le gusta al Helicobacter pylori. Mm. No tiene mal gusto el Helicobacter pylori. No, No, no. buenísimo. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. A ver, alguien pregunta, ¿consumo de probióticos para evitar infecciones o proliferación de patógenos como Helicobacter lo recomienda? Claro, esta pregunta es súper importante. Entonces, el Helicobacter pylori es una bacteria, pero nosotros sabemos que en el estómago no vive solo una bacteria,
viven cientos de tipos de bacterias. A eso se le llama microbiota. Así que lo que se cree es que el Helicobacter es un indicador de una microbiota que enferma el estómago. Entonces, el consumo de alimentos que aumentan la microbiota buena, por decirlo de alguna manera, y reducen la microbiota mala, que dentro de uno de los elementos de esa microbiota mala estaría el Helicobacter pylori, sería un factor protector. Por eso se cree que el consumo de frutas y verduras es un factor protector. Entonces, y la mejor forma de tener un probiótico en la dieta es comer fruta y verdura. Así que el incorporar probióticos sería un factor que ayuda a tener dietas más saludables. Pero en este aspecto hay que consultarlo con su médico, porque hay infinitud de probióticos y algunos que tienen cantidades ínfimas de bacterias únicas y que pueden no tener efecto en el tratamiento y uno engañarse, ¿no es cierto? Entonces es muy importante conversarlo con su médico porque el conocimiento en relación a los probióticos está avanzando mucho y la cantidad de productos que a veces se llaman probióticos sin ser lo suficientemente buenos probióticos es importante. Así que conversarlo con el médico, pero sí sería como concepto un factor a incorporar en una dieta saludable. Perfecto. Aquí soy paciente con GIST operada ya. ¿Qué probabilidad hay de que reincida? En general, bueno, una cosa súper importante de aclarar es que el cáncer de estómago no tiene nada que ver con el GIST a pesar de que están en el mismo lugar, pero no tienen nada que ver. El GIST es más bien de la parte de la pared del estómago y el cáncer de estómago, el cáncer gástrico, es de la parte interna, como de la mucosa. De hecho, cuando uno hace una endoscopía, ve directamente el cáncer gástrico y en cambio el GIST uno no lo ve, ¿ok? No lo ve a través de una endoscopía. Entonces son situaciones muy distintas para que la gente que tiene GIST no ande buscando cáncer gástrico y no se esté asustando porque a veces entregan información más mala en internet para el cáncer gástrico. El GIST es una patología que tiene un mejor comportamiento dentro de todo y que no tiene relación con el Helicobacter pylori. Un GIST que está operado, que está identificado qué mutaciones tiene, que se usó tratamiento complementario para evitar que vuelva, o sea, tratamiento preventivo, debería tener muy bajo riesgo de que vuelva porque está todo bien hecho. Un GIST que se diagnosticó tarde, que se trató mal, que no usó tratamiento preventivo, que no sabemos de qué tipo es, ese tiene riesgo de que vuelva, porque pueden quedar celulitas tumorales, si tiene indicación de tratamiento preventivo, por ejemplo, con imatinib y no lo usamos, tiene riesgo de que vuelva. Entonces, un GIST bien tratado debería curarse y un GIST maltratado puede volver. Muchas gracias. Aquí Soraya nos dice, muchas gracias, doctor. Ya me sacó todas las dudas que tenía. En estos momentos estoy con tratamiento de antibióticos. Probablemente ella tenía un helicobacter. Después Silvana nos dice, si estuviese infectado con el Helicobacter pylori y te haces tratamiento antibiótico, ¿te puedes volver a infectar? Bueno, eso ya lo comenzamos. Sí, Sí, se sí, puede, súper ¿no? importante esa pregunta porque ya usted la había hecho, pero es súper importante porque efectivamente si uno sigue con la misma, hay que hacer el cambio de vida, ¿no es cierto? Cuando uno quiere Claro, hacer un cambio efectivo, tiene que hacer el cambio de vida. Si uno no hace el cambio de vida, se vuelve a infectar. claro, aunque te hayan hecho el tratamiento, da lo mismo, ha pasado un tiempo. Exactamente, exactamente. Claro, Mariol, buenas tardes. Desde la adolescencia en los niños, ¿se recomienda realizar la búsqueda de la bacteria? Mira, verdaderamente la respuesta es sí. Como el Helicobacter pylori se toma su tiempo para hacer cáncer gástrico, lo que se ha pensado es que mientras más vive con nosotros, mayor es el riesgo de hacer un cáncer. Entonces, si se infecta los niños a temprana edad, puede tener muchas décadas para desarrollar cáncer gástrico. Y es lo que se piensa porque hay mucha gente que tiene esta enfermedad que es muy joven
y puede tener que ver con una infección muy precoz del Helicobacter pylori. Entonces, parece ser muy importante en las poblaciones que tenemos alta incidencia de cáncer gástrico, tratar de buscarlo a más temprana edad. De hecho, se han generado vacunas para el Helicobacter pylori y esas se ponen a los niños. Así que esa sería una estrategia maravillosa para países como el nuestro, pero que todavía no se implementan masivamente, pero sí hay estudios de vacuna para Helicobacter pylori que se han publicado, y así que sería súper importante ir empezando a discutirlo en las sociedades científicas Mm, chilenas para poder incorporarla. no, claro. Buenas, Janet nos pregunta, ¿el consumo de mariscos puede activar la bacteria? Claro, ahí hay otro aspecto, ¿no es cierto? Cuando uno come carnes que, por ejemplo, son faenadas en el campo sin un control de las temperaturas y que pueden haberse contaminado y se puede comer Helicobacter pylori. Y los mariscos también, porque los mariscos pueden, generalmente se comen crudo y a veces las personas que los manipulan Mm, para, antes que uno se los come, no saben de higiene de los alimentos. Y entonces también pueden venir con la bacteria. Así que es otra forma de comidas ricas, por decirlo así, y que son parte de nuestra cultura y que probablemente son los aspectos que hace que tengamos tanto cáncer gástrico y tanta claro, infección por Helicobacter pylori. claro. María Carolina dice, muchas gracias por su respuesta anterior. Actualmente ella es la paciente con GIST. Llevo tratamiento con imatinib luego de ser operada del GIST. ¿El mantenimiento con el imatinib debería ser por cuánto tiempo o es para toda la vida? Si una paciente está operada de GIST y se sacó completamente el tumor y su médico le indicó tratamiento preventivo para el GIST, debería usarlo por 3 años. Porque hasta ahora el estudio más importante que demostró que el imatinib disminuía el riesgo de recurrencia es por 3 años. Eh, Sin duda que este es un conocimiento que va cambiando, porque ahora hay estudios de si hacerlo por más tiempo o no, o en distintas dosis, pero esos estudios todavía no están presentados en las sociedades científicas, así que la recomendación en este minuto podría ser 3 años, aunque creo que en el futuro podría cambiar. Gracias. Catalina nos comenta, hace poco salió un probiótico patentado con protección profiláctica contra el Helicobacter pylori. Está en el mercado como NUP pylori. Mira, bueno saberlo, ¿no? Sí, este es un probiótico que incluso tiene una producción nacional y y que tiene estudios como más bien in vitro de que puede disminuir la actividad del Helicobacter pylori. Así que me parece que es una súper buena iniciativa. Nosotros tenemos que hacer investigaciones para tratar de bajar la prevalencia del Helicobacter pylori. Yo pediría que siempre nosotros somos súper rigurosos para tomar medidas. Entonces, me gustaría tener más estudios confirmatorios, opiniones de sociedades científicas, recomendaciones nacionales, como para poder implementar una medida. A lo que me quiero decir, a lo que me quiero referir es que no porque exista este tipo de producto, yo voy a dejar de hacerme lo que ya sabemos que sirve 100%, que sería o hacerse la endoscopía o buscarse el helicobacter por la vía que sea, ya sea a Claro. través del test de antígeno en deposiciones o el test de aire expirado en respiración. Entonces, mientras hay que hacerse lo que ya está demostrado, mientras esperamos que haya más evidencia científica para este tipo de productos, pero me parece una iniciativa maravillosa. Pero ella nos comenta que es un estudio clínico en el Hospital de Concepción, con una patente registrada. ¿No? Exactamente. Fantástico. Sí, Genial, buenísimo. yo revisé esto, me parece que es un importante avance, creo que requiere más estudio y confirmación en otros centros también, y opiniones de las sociedades científicas chilenas. Claro, genial. Bueno, hasta ahora no tenemos más preguntas de nuestros invitados.
Yo una vez más le quiero dar las gracias, doctor Garrido, porque ha sido súper, me encanta, porque muy didáctico y muy concreto y muy claro lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, así que como siempre le agradezco mucho todo este espacio para conversar. Y esperamos que, como dice nuestro lema del GIS del 2023, sigamos avanzando juntos, porque estamos convencidos que cuando trabajamos juntos, los pacientes, los médicos, los investigadores, los tomadores de decisiones, es que podemos lograr cosas y podemos, yo creo que siendo soy muy optimista en que podremos lograr cosas y podemos ayudar a prevenir los cánceres en nuestro país. Así es que muchísimas gracias, doctor Garrido, por ser tan claro, tan didáctico, y también muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando esta noche. A ver, tengo aquí un abrazo, dice, muchas gracias a ambos, extiendo un fuerte abrazo a mi familia de Max Vida, que es el mejor regalo. Ahí está. Muchas gracias, doctor Garrido, por tan buena información. Así que bueno, un abrazo grande, doctor Garrido, y como siempre, muchas gracias por apañarnos, por aguantarnos y por tenernos paciencia y por escucharnos. Así es que, y para Muchas todos, gracias, muchísimas señora gracias. Piga. Muchas gracias, señora Piga, por la invitación. Muchas gracias a Bristol por facilitarnos todas estas plataformas para poder contactarnos y especialmente gracias a la gente que tuvo la paciencia de escucharnos y prestarnos atención y las preguntas súper inteligentes y atingentes. Así que nada, yo feliz igual de haber podido participar con ustedes. Igual quiero decirles que si aquí alguien quedaron con alguna pregunta o no se atrevieron a hacerla o tienen dudas, nos pueden escribir a contacto@gischile.cl y nosotros le haremos llegar al doctor Garrido sus inquietudes y sus dudas para contestárselas en lo antes posible. Así que muchísimas gracias a todos. Y quiero dar las gracias a Catalina Horta, que está detrás del escenario, haciendo posible que lleguemos con este mensaje y con este webinar a todos ustedes. Así que muchas gracias, Cata. Eso.